Bueno, pues buenas tardes. Es un placer estar aquí compartiendo la tarde con todos vosotros y todas vosotras. En tiempos de COVID hemos visto lo importante que es cuidar y fortalecer lo que es de todos y todas, ¿no? Y proveer a la sociedad de los recursos y la capacidad de gestión desde lo público, llevando a cabo políticas dirigidas a frenar las amenazas que se ciernen sobre el conjunto de habitantes, ecosistemas y sociedades de nuestro planeta. Estamos ante una emergencia social, sanitaria, ecológica y climática. Por ello hay que poner en valor las políticas desde lo local a lo internacional, ¿no? Así es que, bueno, no se me ocurre, la verdad, la mejor manera para poder celebrar el Día del Medio Ambiente que abordando los actuales retos ambientales con tres personas que cada una desde su estructura institucional trabajan por hacer políticas dirigidas no solo a cuidar de nuestra salud, sino también de la salud sino también de la salud más importante de todas, ¿no? La que nos acoge, la que nos protege y la que nos provee de todo lo que necesitamos para sobrevivir como especies, que es la salud ambiental. Estamos esta tarde con Mónica Monterreal, que es la portavoz del Grupo Municipal de Podemos en Móstoles, con Javier Cañadas, diputado de la Asamblea de Madrid y portavoz de Medio Ambiente, y bueno, pues un nombre propio dentro de la ecología de este país, ¿no? Que es Juancho López Duralde, diputado de Unidas Podemos y portavoz de la Comisión de Transición Ecológica en el Congreso. Buenísimas tardes a los tres y bueno, pues vamos a empezar con una ronda de intervenciones. Os voy a plantear una pregunta que vais a responder cada uno y cada una desde vuestros ámbitos, así es que vamos allá. Hay diversos estudios que relacionan una mayor incidencia de la pandemia con una peor calidad ambiental, ¿no? Entonces, os quería plantear, ¿qué ha tenido que ver el medio ambiente y la situación actual con el tema de la biodiversidad y las pandemias? Buenas tardes y encantado de estar aquí en este Día Mundial del Medio Ambiente reflexionando sobre todas estas cuestiones que realmente creo que son especialmente trascendentes y además que están bastante de actualidad, ¿no? Efectivamente, uno de los temas sobre los que más se ha hablado a lo largo de la crisis del coronavirus es sobre el origen del coronavirus, ¿no? De dónde viene y cómo hemos llegado aquí, ¿no? Entonces, todos sabemos, porque salvo los que piensan en teorías extrañas de que ha sido creado por una mano negra que trata de acabar con el mandato de Trump, el resto de la humanidad, pues por la información científica que se maneja, pues nos dice que efectivamente el virus tiene un origen animal, ¿no? Probablemente sea un virus que tenían los murciélagos y que a través de otro animal intermedio, como pudo ser el pangolín u otro, pues dio el salto a los humanos, ¿no? Entonces la pregunta que nos hacemos es ¿por qué cada vez se dan más casos de zoonosis, es decir, de enfermedades que se transmiten de los animales a los seres humanos, ¿no? Y es ahí donde entra el factor ambiental, ¿no? Donde efectivamente el tener ecosistemas bien conservados, bien preservados, de alguna manera nos resguarda. Esos ecosistemas hacen de escudo para estos millones, porque hay millones de virus que están en otros animales y demás, pero en la medida en que están en su ecosistema, pues no saltan al ser humano, ¿no? Cuando esos ecosistemas se destruyen y hay una mayor cercanía, por ejemplo, en otro de los casos de coronavirus, sabemos que al destruirse los bosques en los que habitaban unos murciélagos determinados, esos murciélagos se trasladan a zonas de cultivo, a zonas de cultivos de frutales, y es ahí donde se produce el contagio con el ser humano, ¿no? Cuando mordisquean los frutos que luego las personas comen, y es a partir de ahí. Otros casos tienen que ver pues, con la caza y el cautiverio y el consumo de esos animales, pero no es el primer caso, ni mucho menos en los últimos años, de una enfermedad transmitida de animales a seres humanos, ¿no? Es también el caso del VIH, por ejemplo, que era un virus que estaba en los primates. Es el caso de otros coronavirus, del SARS, etcétera. Y lo que vemos es que algo que, bueno, pues que antes ocurría, pero con poca frecuencia, cada vez está ocurriendo con más frecuencia, ¿no? Y por eso
los científicos nos están diciendo una y otra vez que la biodiversidad, especialmente en los bosques tropicales, hace de escudo, porque mantiene a los animales en ese ecosistema y, por lo tanto, evita que esa zoonosis se produzca, ¿no? Otro factor también de expansión de enfermedades es el cambio climático. En la medida en que el cambio climático permite que vectores, es decir, por ejemplo, mosquitos u otros insectos transmisores de enfermedades que no podían vivir en determinadas latitudes, ahora pueden hacerlo debido al aumento de las temperaturas, ¿no? Es el caso, por ejemplo, del mosquito tigre, que antes no estaba en la península y ahora está, o es el caso del vector del dengue en Latinoamérica que se está extendiendo, ¿no? Entonces, el cambio climático es otro elemento que una de sus consecuencias es la facilidad de transmisión de enfermedades. Por eso nosotros ya decimos que la defensa ambiental, la lucha por la defensa y la preservación del medio ambiente, ya no es solamente un tema ecológico o un tema de preservación de los espacios y de las especies, sino que también es una cuestión de salud pública, en la medida en que al final, pues lo que se está exponiendo es, si seguimos destruyendo nuestro entorno, pues lo que se está exponiendo también pues es la salud, ¿no? Y esta es un poco la reflexión que hay sobre el origen en concreto del coronavirus, sobre la posibilidad de que otros virus puedan saltar de animales al ser humano y, por lo tanto, que la mejor prevención, por eso el mayor escudo, el mejor escudo, es la naturaleza. Vale, ya estoy. Bueno, pues nada, buenas tardes a todos y a todas. Pues es un placer inmenso estar hoy aquí, el Día Mundial del Medio Ambiente, charlando con unos compañeros tan magníficos como son Juancho y Mónica. Mirad, el pasado 22 de mayo se celebró el Día Mundial de la Diversidad Biológica, que es una fecha simbólica y sirve para poner en valor la importancia de los ecosistemas y de los procesos que estos dan a la sociedad. Y este año 2020 se nombró precisamente el superaño de la biodiversidad por la ONU, que resulta bastante paradójico, justo porque este año nos enfrentamos a una pandemia que tiene su origen, como ha comentado Juancho, en la destrucción de nuestra naturaleza, de nuestra biodiversidad. Y en esto, pues la comunidad científica tiene un consenso. La naturaleza, la biodiversidad, es precisamente la mejor barrera natural para protegerse de este tipo de amenazas. Decía un estudio que el 75% de las nuevas enfermedades humanas está vinculada precisamente a la devastación de la biodiversidad. Y aquí hay una causa muy directa, que es el impacto de la actividad humana, el impacto antropogénico. El impacto antropogénico y neoliberal en los ecosistemas. Y me gusta mucho matizar esto porque creo que hay que poner precisamente apellidos para poder aclarar dónde recae la responsabilidad. Esta actividad humana ha impactado en más de 3/4 partes de la superficie terrestre, ha destruido más del 85% de los humedales y ahora mismo se destina más de 1/3 de toda la superficie terrestre y casi el 75% del agua dulce para la producción agrícola y ganadera. Esto quiere decir que ha sido la actividad humana, como decía antes, la actividad humana de una manera muy concreta, bajo un sistema de consumo y de producción absolutamente insostenible, en el que se da todo bajo la paradigma del crecimiento económico a cualquier precio, el causante, al final, de situaciones como la que estamos viviendo. La destrucción de los ecosistemas, la expansión descontrolada de la agricultura intensiva, la deforestación desenfrenada o la cría intensiva de animales en las macrogranjas, pues facilita precisamente la transmisión de enfermedades de la fauna a los seres humanos, que es lo que se conoce como zoonosis. Y si no se conserva la biodiversidad, por las futuras pandemias serán más frecuentes, puede que se propaguen de manera mucho más rápida y que tenga una repercusión social y económica mayor que la que hemos tenido. Nosotros en este sentido, pues lo tenemos muy, muy claro que es urgente en el cambio de paradigma al final, un cambio en la forma de consumo, en la forma de producción y de estar al final en nuestro planeta y sobre todo de legislar para blindar nuestra naturaleza.
Y en ese sentido, aterrizándolo en lo autonómico, pues aquí vemos como el Gobierno de la Comunidad de Madrid pues va justo en la dirección opuesta. En pleno confinamiento autorizó a cazar en el 60% de la región de la Comunidad de Madrid, lo que es una barra libre para los cazadores, con una normativa que no respetaba los parques regionales, los espacios protegidos de la Red Natura, justo en un momento, además, que es crítico para la fauna de nuestra comunidad por estar en periodo de cría. Aquí en nuestra comunidad tenemos un problema muy, muy grande en este sentido con las asociaciones de la caza, porque son un lobby auténtico de presión que tiene muchísima influencia en el Partido Popular de la región. De hecho, siempre decimos una broma en la Comisión de Medio Ambiente, que es que si por ellos fuera, la Consejería de Medio Ambiente sería la Consejería de Caza y Pesca. Y en este sentido, bueno, pues el Partido Popular no está en disposición de modificar la política en esta línea. En la Comunidad de Madrid tenemos la única región de toda España que no tiene un plan de recuperación o de conservación de especies amenazadas, por ejemplo. Llevamos 25 años sin que se actualice el catálogo regional de especies amenazadas. En cada comisión que he planteado yo la necesidad de tener planes de actuación en este sentido, la respuesta que recibimos es, bueno, que somos algo así como una especie de marxistas rurales, que buscamos el intervencionismo en todo y que el campo no funciona así, que no se puede regular de esa manera. ¿Y el resultado cuál es? Pues bueno, pues especies que van desapareciendo, zonas naturales de alta relevancia medioambiental que deberían ser protegidas y que no lo están y que se van degradando, la zona sur de Madrid, que es un paradigma de estas políticas, con la actividad de las canteras, con la contaminación de todo el río Guadarrama y su ribera. Es decir, que al final tiene unos efectos muy concretos. En este sentido, pues nosotros estamos agotando todas las vías legislativas, todas las vías parlamentarias que podemos, incluso estamos transitando el plano de las denuncias a nivel europeo y desde luego de la presión ciudadana para que se ponga el cuidado de nuestra biodiversidad pues, como un problema de primer orden que a día de hoy no lo está siendo por la Comunidad de Madrid. Hola, pues buenas tardes a todos y todas. Al igual que mis compañeros, agradecer vuestra atención hoy y un placer estar tanto con Juancho como con Javier y con Isa en la moderación. Al hilo de lo que comentaban ellos respecto a la biodiversidad, precisamente este año el Día Mundial del Medio Ambiente está dedicado a la biodiversidad, porque comentábamos que este es el año de la biodiversidad. Y en realidad no nos hacía falta ninguna pandemia para saber cómo se estaba atacando y qué estaba pasando con nuestros entornos. Que el ser humano está devastando el planeta es algo más que evidente y los científicos ya nos lo llevan avisando tiempo y parece ser que ha tenido que venir esta pandemia para que se ponga en relieve esta problemática que hay. A día de hoy se pueden hacer desde muchos ámbitos, se puede actuar para intentar frenar esta biodiversidad, o sea, este destrozo, porque es un destrozo lo que estamos haciendo de la biodiversidad, pero a nivel municipal, que es el que a mí me toca, por decirlo de alguna forma, en un primer contacto, en una primera toma de tierra, nunca mejor dicho, tenemos muchas oportunidades y muchas formas de frenar. Comentaba el compañero Javier Cañadas, la problemática, yo vengo de la zona sur, de la Comunidad de Madrid, de Móstoles, la problemática del río Guadarrama, que atraviesa prácticamente toda la provincia y toda la comunidad, pero se ha dejado a perder, se ha echado a perder. Es terrible lo que está sucediendo allí y el Gobierno de la Comunidad de Madrid lo ha dejado desaparecer prácticamente, porque es que hay tramos que están prácticamente desaparecidos, que no hay prácticamente vida. También tenemos una oportunidad muy buena y muy cercana con la pedagogía, con nuestros niños y nuestras niñas en los colegios, para que vean que tirar un papel o acciones así tan simples como puedan parecer esas, van condicionando un comportamiento que luego en el día a día sí que repercute para que esa necesidad que tenemos en las ciudades, en nuestros parques o en las veredas de los ríos que las recorren o incluso en los campos de cultivo que hay rodeándolas,
estos pequeños comportamientos de degradación del medio ambiente al final hacen que se conviertan en hábitos, con lo cual sí creo que el tema pedagógico es muy importante. Y comentar también es que prácticamente lo han dicho ya todo ellos dos. Está claro que después de esta pandemia es muy probable que nos vayan viniendo otras en la misma línea, sino por virus, por otro tipo de invasiones, porque al final son invasiones, porque como bien comentaba al principio, una vez que tú a un ser vivo le quitas su hábitat, por naturaleza tiene que ir buscando otro tipo de hábitats para reproducirse y para mantenerse. Y el invadir esos otros hábitats es lo que les está haciendo acercarse al entorno humano, lo que está haciendo que las zoonosis sean cada vez más frecuentes y más peligrosas, porque yo creo que nadie estábamos preparados para una situación como la que hemos vivido, y que esto ha sido un golpe de realidad. Que yo, bajo mi punto de vista, soy optimista y quiero pensar que nos va a poner en nuestro sitio y que va a hacer que determinadas conductas ya de una vez se modifiquen o seamos un poco más generosos con todo lo que nos rodea. Muchísimas gracias a los tres. Vamos a cambiar un poco de prisma. La gestión de residuos. La gestión de residuos ha tomado un papel prioritario en las instituciones europeas, ¿no? Obligando a los estados a adoptar las medidas necesarias para reducción y garantizar su reciclaje. ¿Qué hacemos con los residuos? ¿Qué medidas se van a adoptar para cumplir estas directrices? Adelante. Bueno, voy a empezar yo intentando no invadir competencias municipales y autonómicas, solamente dando una visión un poco de lo que se está moviendo a nivel estatal, ¿no? Bueno, lo primero decir que, y esto es una percepción personal, pero pienso que la actual legislación de residuos ha fracasado, ¿no? Ha fracasado en España porque vemos, por un lado, que cada vez aumenta el volumen de residuos. Ahora, en este momento, además, hay una situación especialmente aguda con el tema de mascarillas, guantes y, bueno, pues esa especie de rebrote del plástico, que es un tema preocupante, pero en general la cantidad de residuos estaba aumentando. En segundo lugar, los niveles de reciclaje no están alcanzando los objetivos de la Unión Europea. Hay un modelo de gestión, sobre todo de envases, que desde mi punto de vista es un modelo contaminado, no tanto por la toxicidad de los residuos como por la forma en que se ha organizado a través de una empresa que se llama Ecoembes, que es una empresa que bueno, fundamentalmente tiene que reciclar, cobra por los envases, por los envases que se ponen en el mercado, tiene la obligación de reciclarlos, pero hace mucho marketing, mucha comunicación y muy poco reciclaje, ¿no? Entonces, los índices de reciclaje de los envases pues son muy bajos, ¿no? Y por otro lado, además, se está produciendo un fenómeno que es muy preocupante, y es que con bastante frecuencia se queman las plantas de reciclaje de residuos, ¿no? Nadie sabe exactamente muy bien por qué, nadie sabe qué hay detrás de esos incendios y se queman, ¿no? Bueno, todo esto nos lleva a muchos a pensar que la legislación ha fracasado, ¿no? En ese sentido, desde el Gobierno se ha lanzado un anteproyecto de ley nuevo la semana pasada mismo, que entra en su primera fase, es decir, que ahora entra en fase de participación pública, donde, bueno, pues habría que intentar que todas estas cosas se aborden, ¿no? Es decir, que salga un anteproyecto de ley que realmente sea ambicioso, que vaya a promover sistemas como el sistema de devolución y retorno, es decir, sistemas que incrementen ese porcentaje de reciclaje, y, en definitiva, una ley que realmente nos acerque a eso que llamamos residuo cero, ¿no? Residuo cero básicamente es imitar a la naturaleza. En la naturaleza no hay residuos. Todo lo que sobra por un lado, por otro lado se utiliza o se reutiliza como alimento o como lo que sea para otras especies, ¿no? Pues de alguna manera tenemos que conseguir que el círculo se cierre, por eso se habla muchas veces de economía circular, que el círculo se cierre y que dejen de existir residuos. Ese debe ser nuestro objetivo. Es decir, que nada sea desechable porque todo vuelve a ser reintroducido en el ciclo, ¿no? Y eso es lo que tenemos que intentar y es lo que
lo que vamos a tratar de que esta legislación nueva haga. Tiene todavía agujeros, pero nosotros creemos que en este tiempo que le queda hasta llegar al Congreso, pues se deben introducir todas esas mejoras. Y no digo más para no meterme ya en competencias ajenas. Pues me meto en materia autonómica. Pues la cuestión de cómo se aborda la gestión de los residuos en nuestra comunidad, pues es que solo se puede calificar de auténtico disparate. Nosotros hablamos de que el Gobierno de Madrid son unos auténticos forajidos porque no cumplen ni con su propia legislación en materia de reciclaje, pero desde luego no cumplen con ninguna de las directivas europeas. Nosotros vemos aquí que no son problemas locales, puntuales, sino que es una auténtica barbaridad social y medioambiental. Es un tema que cruza desde el norte de la comunidad al sur, pasando por el este. En la Comunidad de Madrid tenemos cuatro macrovertederos. En Vallecas, el famoso macrovertedero de Valdemín-Gómez, que recibe 1,2 millones de toneladas de basura al año. En el este, el famoso vertedero de Alcalá de Henares, que está ahora mismo en una situación bastante complicada de cierre, con 180.000 toneladas de basura al año. En el sur, el macrovertedero de Pinto, con 800.000 toneladas de basura al año. Y en el norte, Colmenar Viejo, que recibe 320.000 toneladas de basura procedente de todos los municipios del norte. Me gusta mucho decir estos datos porque me parece que cuando se ponen encima de la mesa uno se siente casi arrollado por las cifras. Y hay una cuestión que es muy curiosa con la ubicación y con la manera en la que afectan todos estos macrovertederos. Y es que siempre afectan en zonas donde el Partido Popular pues no tiene sus principales nichos de voto. Y yo esto lo planteo siempre, que yo no quiero macrovertederos en ningún municipio de la Comunidad de Madrid. No lo quiero para nadie. Pero cuando el Partido Popular pues nos sorprende a todos con un macrovertedero en municipios como Majadahonda, como Las Rozas, pues entonces nos podremos creer este discurso que nos viene a decir, ¿no?, de la solidaridad territorial entre municipios. Mientras tanto, la cuestión pues está muy clara, y es que la basura acaba enterrada debajo de los municipios que el Partido Popular de la Comunidad de Madrid desprecia. Y esto no es una cuestión de azar, que han tocado por una suerte de azar, sino que es una decisión política lo que hay detrás. Al final, detrás de estas cifras, lo que nos encontramos es que hay casi 3 millones de toneladas de residuos al año que acaban bajo el suelo o incinerado y que acabamos respirando de la Comunidad de Madrid. Y aquí tenemos dos formas de entender la gestión de los residuos. O este modelo fracasado del Partido Popular durante 25 años, que consiste básicamente en levantar la Comunidad de Madrid sobre un estercolero, o un modelo, que es al que además nos obligan las directivas europeas, que es el modelo de la economía circular y del residuo cero. ¿Y qué significa esto en lo concreto? Pues básicamente que se convierta el residuo en una fuente de materia prima y no en basura enterrar o quemar. Y aquí la clave es modernizar la recogida del residuo en origen, es decir, el residuo urbano que se recoja, pues que pueda ser diferenciado y tratado adecuadamente para después llevarlo a las plantas de tratamiento, y para esto es clave que existan plantas de tratamiento descentralizadas por toda la región, donde se haga el compostaje, donde el residuo orgánico al final pues pueda volver a dársele uso. Y a día de hoy pues esto no existe en la Comunidad de Madrid. Estamos en la cola de las regiones que menos recicla. Es decir, en Madrid solo se recicla el 20% de los residuos, el resto a los vertederos. Y nosotros aquí pues presentamos una iniciativa a inicio de la legislatura, era la iniciativa de declaración de emergencia climática, donde hablábamos de todo esto y donde el propio gobierno, de una manera oportunista claramente, pues nos apoyó. Y a posteriori también hemos presentado una iniciativa de gestión de residuos donde se recoge nuestra propuesta alternativa de gestión. Aquí el gobierno no apoyó, pero salió aprobada. Bien, pues nosotros aquí pedíamos financiación para los municipios y que pudieran desarrollar unas políticas verdes modernas sobre residuos.
donde además pedíamos que hubiera un órgano de coordinación entre todos los municipios, donde estuvieran también los agentes sociales, vecinales y ecologistas. ¿Y esto para qué? Pues porque lo que hay ahora mismo es la ley de la jungla, que tanto le gusta al Partido Popular. Es decir, el Gobierno de Madrid está desaparecido en materia de residuos y lo que hay es una guerra entre municipios donde tienes a un municipio que quiere llevarle básicamente los residuos a otro. Y esto no puede ser. Nosotros tenemos que apostar porque haya orden, porque haya coordinación y donde se ponga la prioridad en lo social y lo ambiental. Y para acabar, que esto se apruebe, pues como hemos visto es papel mojado al final. O sea, si no existe la movilización ciudadana, que aquí hay una frase que me gusta también mucho repetir, que es: sin la institución no se puede, pero solo con ella no alcanza. Pues sin esa presión desde abajo, desde la ciudadanía, de las plataformas vecinales, de los distintos movimientos que se están articulando, que hay para presionar y exigirle a la Comunidad de Madrid, pues no se va a poder cuidar a la gente y a su entorno. Por eso es clave combinar y que haya un equilibrio entre esas dos patas, la institucional y la de la calle. Bueno, pues a nivel municipal el tema de los residuos tiene dos vertientes. Tiene el origen y la gestión de los propios residuos. En el origen tenemos que seguir incidiendo en la formación y la información a la ciudadanía, porque por mucho que pensemos, quizá vivimos en un círculo muy cerrado y los que nos movemos en determinadas áreas reciclamos absolutamente, prácticamente todo, pero hay una gran parte de la ciudadanía que sigue sin reciclar por desconocimiento, sigue sin reciclar porque te alegan que hay empresas que se lucran de ello, que tampoco es que estén muy desencaminados en ese sentido, pero precisamente eso es a lo que tenemos que ir o contra lo que tenemos que ir. Y no tiene muy claro, hay municipios donde no es tan accesible tener contenedores diferenciados para la gestión correcta y la separación en origen. Entonces, hay que incidir mucho en informar a la ciudadanía y en facilitarles ese reciclado y esa separación de residuos. A nivel municipal también se pueden hacer multitud de iniciativas, como incluso composteras comunitarias, que también hay en municipios donde se han llevado a cabo proyectos piloto y se ve que funcionan. Y hay que tratar de que todo el mundo vea que el esfuerzo que se hace teniendo en casa 3, 4, 5 cubos separando el residuo, al final tiene una recompensa, como comentaba también antes Juanjo, por ejemplo, con las máquinas de devolución de los envases, que por poco que sea esa recompensa, por decirlo de alguna forma, motiva al ciudadano a ir al mercado con su bolsa de envases, pues como cuando íbamos hace años, cuando yo era pequeña, a la bodega con los cascos de las botellas, pues que eso te dé un mínimo de un ticket de compra en una de las galerías, uno de los puestos de la galería del supermercado donde esté, incentiva mucho. Entonces, todo ese tipo de acciones que motiven a la ciudadanía son fundamentales. Y por otra parte, la otra vertiente está lo que es la gestión, el servicio de recogida de residuos. Hay muchos municipios, por ejemplo, como el mío en Móstoles, que todas esas gestiones están externalizadas por empresas que todos sabemos también cómo funcionan, y la remunicipalización de estos servicios es fundamental. Es fundamental porque no solo se abaratan costes, sino que son más eficientes, se puede calcular mucho mejor qué cantidad de operarios, maquinaria, de servicio necesitas, y no se estarían pagando los contratos sobredimensionados que se están pagando actualmente y con los que el servicio tampoco es que sea una maravilla. Tenemos municipios en los que se ha visto como además dentro del contrato al que está acogido el ayuntamiento hay intercambios de vehículos, de personal. Cuando tienes contratado una cuota, te está trabajando una cuota mucho inferior, obviamente la calidad del servicio se deteriora y al final quien lo paga es el ciudadano, que cuando va a su contenedor del residuo que sea y lo ve hasta arriba porque no se ha recogido con la frecuencia que se debería, a quien echa la culpa obviamente es el ayuntamiento por su gestión. Y toda esa gestión externalizada hay que irla. Es complicado, no es una cosa que se pueda hacer de 2 meses para adelante, es decir, de aquí en 2 meses ya lo tengo todo hecho, pero sí hay que trabajar en ello porque no solo se consiguen servicios mucho más eficientes, sino también hay un ahorro muy importante para el municipio, para el ayuntamiento,
que se puede invertir mismamente en lo que hablábamos, lo que hablaba al principio, de campañas de información para la ciudadanía o en cualquier otra área que sea necesario que se demande en ese momento. Muchísimas gracias. Durante estos 2 últimos meses hemos comprobado cómo la reducción de los desplazamientos motorizados ha mejorado significativamente la calidad del aire. Sin embargo, la vuelta a la actividad hace necesario abordar el tema de la movilidad, ¿no? ¿Cómo deberíamos afrontar la movilidad para garantizar la sostenibilidad y frenar el cambio climático? Pues hoy mismo leía yo que por primera vez hemos tenido una alerta naranja de calidad del aire y esto nos da una idea de lo que está ocurriendo, que ya lo advertíamos, ¿no? Y es que efectivamente hemos vivido pues una burbuja de aire limpio porque la paralización consecuencia del confinamiento pues ha sido muy importante, con reducciones en las grandes ciudades del 75% de las emisiones. Al no haber coches, pues no había contaminación. Y en ese sentido ha sido, bueno, ha sido la parte buena de todo esto, ¿no? El poder respirar aire limpio. Ahora la cuestión es cómo hacemos para que se preserve lo bueno y podamos ir dejando atrás lo malo, ¿no? Y en ese sentido, pues hay ciudades europeas y españolas que han tomado medidas. No hace falta irse muy lejos. El caso de Barcelona, por ejemplo, ¿no? Que han decidido, por un lado, el cerrar definitivamente. Yo creo que la palabra que marca la diferencia es si las medidas que se toman en las ciudades o que se están tomando son permanentes o solamente son para unos días, ¿no? ¿Qué nos encontramos en Madrid? Pues que todas las medidas que han tomado en términos de movilidad no son permanentes. Es decir, cierran unas calles solamente para unos días, pero van a volver y están volviendo ya pues a la normalidad, ¿no? Y además hay una cuestión que a mí me preocupa mucho, ¿no? Y es que el transporte público ha quedado un poco dañado en el sentido de que ha quedado estigmatizado como un elemento de contagio, ¿no? Y esto es algo que las administraciones, desde mi punto de vista, deberían abordar de forma muy seria. Es decir, hay que recuperar la credibilidad, entre comillas, del transporte público, porque si no, lo que estamos viendo es que en las grandes ciudades lo que está ocurriendo es que hay un aumento del tráfico, pero no así de los usuarios del transporte público. La gente tiene miedo de ir en transporte público porque ha cogido miedo al contagio. Entonces, bueno, la movilidad pues se está convirtiendo pues en una gran asignatura pendiente, en un gran reto, ¿no? Sabemos que hay medios de transporte, como por ejemplo la bicicleta, que son seguros y que son limpios, pero claro, si no se toman medidas permanentes, si solamente lo que se hace es digamos, marcar para determinados días pues, algunas calles, pero eso no se convierte en carriles bici permanente, pues realmente va a ser muy difícil que la gente coja confianza en utilizar la bicicleta. Ayer mismo, bueno, pues en Madrid, la calle Bravo Murillo o por la zona de Bravo Murillo, atropellaban a un ciclista y había un vídeo bastante estremecedor, ¿no? Contando pues precisamente lo que venía a decir era esto, ¿no? Es que si la calle no es segura para el ciclista, pues va a ser muy difícil que la bicicleta sea una alternativa, ¿no? Por lo tanto, retos por delante en movilidad, todos. ¿De qué depende? De la voluntad política. Y ahí, pues, lógicamente, hay distintos niveles, distintos ayuntamientos. Y bueno, aunque me meta en tema municipal, puedo decir, en lo referido a Madrid, digo que Madrid va a la cola de lo que se está haciendo en el resto de ciudades, que fundamentalmente se traduce en eso, ¿no? En habilitar cada vez más zonas para la movilidad, podemos decir, limpia.
Pues yo creo que este tema ha sido completamente gráfico a raíz de la pandemia, cuando durante el confinamiento salíamos a la calle a comprar y veíamos nuestros barrios y los veíamos desde una óptica netamente ciudadana y no como usuarios de vehículos, que son las gafas que hemos normalizado, pues de repente nos volvimos más conscientes de que la prioridad en el urbanismo, en el diseño de las ciudades, había sido siempre priorizando al vehículo privado y al diseño sin planificación alguna, es decir, al diseño basado íntegramente en los intereses de las constructoras. Por cierto, sobre esto aprovecho para recomendaros un documental súper interesante, muy bueno, Citizen Jane, la batalla por la ciudad, que está en Filmin, un inciso. Y volviendo a los coches, pues yo creo que se ha visto que han sido y son los grandes privilegiados en nuestras ciudades y esto no es una cuestión menor. Las carreteras para los coches cortan, seccionan y ocupan pues nuestros barrios y son la vía preferente, exclusiva y mimada de movilidad. Y sin embargo son el medio menos eficiente, más contaminante y encima el más caro. Pues yo creo que a raíz del confinamiento nos encontramos con un dato que es arrollador, y es que en todo el planeta, como comentaba Juancho, pues ha habido una reducción en los niveles de agentes contaminantes. Y en Europa la media ha sido de en torno al 50%, y en Madrid en concreto pues se ha mejorado la calidad del aire a un nivel que no veíamos desde hacía años, que ya se está recuperando. Los datos lo que nos decían era que los niveles de dióxido de nitrógeno, que es uno de los contaminantes causados por el tráfico y que afecta principalmente al sistema respiratorio y que en España mata prematuramente a 7.000 personas al año, pues se han reducido en un 58% de media. Y esto, como bien ha dicho Juancho, con la aparición de alertas en naranja, pues es un dato obviamente reversible. Es decir, en China, pues ya sabemos que han vuelto a niveles de contaminación al momento prepandémico. Pero lo que sí significa es que obviamente son también reversibles los efectos de los agentes contaminantes causados por el tráfico. Aquí hace falta una transformación a nivel estructural de la forma de movernos y que implica directamente una forma nueva de estar en nuestro entorno. Y no solo a nivel medioambiental, sino como se está viendo ya por una cuestión también de salud, que va íntimamente ligada, pero que se ha puesto de relieve. Además, a nivel social también es inasumible. En la Comunidad de Madrid tenemos a diario 2,5 millones de desplazamientos de vehículos privados, con una tasa además de ocupación de cada vehículo de 1,3 personas por coche, ¿no? Con los atascos monumentales que esto supone en todos los accesos de la región. Hay un tiempo medio de 1 hora de media de desplazamiento al trabajo. Bueno, pues está bien plantear que dejen de existir vehículos privados de combustión fósil, es decir, contaminantes y no renovables, y que aparezcan, bueno, pues estos vehículos eléctricos de energías limpias. Pero no es la opción cambiar toda una flota de millones de vehículos privados contaminantes por una flota gigante de vehículos privados de energía limpia, que es lo que plantean en muchos casos no los negacionistas de Vox, que están en otra liga, pero sí los inmovilistas de la derecha. Plantean hacer un cambio por otro que no es sostenible tampoco. Eso no responde a la lógica de que el mundo tiene recursos finitos y que no podemos seguir como si hubiera una barra libre donde no pasa nada y seguir produciendo infinitamente. Aquí es fundamental que apostemos por una nueva forma de movernos, que apostemos por un desarrollo del transporte colectivo de manera sostenible y por cambiar la forma de movernos que tenemos en esta región, que es una forma radial, es decir, en radios como los de una rueda hacia el punto central que es el centro de Madrid. Y esto deja completamente desconectada a nuestra periferia, tanto dentro de Madrid capital como en la comunidad. Es decir, es absurdo que yo para ir de Vallecas a Moratalaz pues tarde 1 hora en un trayecto que en coche serían 10 minutos. O sea, no puedes desincentivar el uso del coche si no generas en paralelo formas de transporte colectivo público
eficaz. Aquí se tiene que abandonar la forma radial del transporte, se tiene que construir una red nodal que conecte toda nuestra periferia, una red de transporte en líneas circulares como las que hay en capitales europeas, como en Berlín, y desde luego desarrollar e implementar las zonas de bajas emisiones, que es para entendernos lo que se hizo con el Madrid Central y que, como ha dicho Juancho, en otras ciudades lo tienen muy, muy avanzado. Muy avanzado. Y que es algo que la derecha en su momento atacó despiadadamente, además, pero que ahora no solamente lo mantiene, sino que además en una reunión en la que estuve sobre zonas de baja emisión, que estuvo una persona de la Concejalía de Medio Ambiente, hablaban de ampliarlo. Ojo, que algunos de los comerciantes del momento, cuando se opusieron de una manera como más enérgica, pues bueno, pues acabaron aceptándolo porque veían que no solamente mejoraba la calidad del aire, sino que hacía entornos más vivos en torno a sus comercios, más seguros e incluso más rentables, porque iba más gente a sus comercios. Y bueno, y aquí al final las directivas europeas son claras. Esto llega para quedarse. Los municipios con más de 50.000 habitantes pues van a tener que implementar sus zonas de baja emisión. Y en relación a lo que comentaba Juancho, pues en trayectos cortos el uso de la bicicleta pues tiene que recibir un empuje muy fuerte por parte de la administración. Y un dato con esto, hay un estudio europeo que confirma que por cada euro que invierten las ciudades en bicicletas compartidas, se reduce la mortalidad prematura de 90 personas. De nuevo, la cuestión de la sostenibilidad del medio ambiente ligada a la salud. Y aquí nos ha acusado la derecha mucho de cochófobos. Muchos de los que ahora agradecen cada vez más medidas como estas. Bueno, pues lo que está claro es que las posturas cochofílicas están destinadas a desaparecer. Pues a nivel municipal, vamos, prácticamente está todo por hacer, porque como bien se ha comentado, hay muchísimas ciudades que ya han implementado medidas permanentes, que son las que hay que implementar, y aquí en Madrid, empezando por Madrid y el resto de municipios, no se está a la altura. Yo creo que también estamos hablando de que las ciudades no están hechas para los peatones, están hechas para los vehículos privados, además, eso es muy evidente, pero claro, tenemos detrás de eso dos industrias muy potentes, o sea, la industria automovilística de los combustibles fósiles, cómo reviertes esa capacidad que tienen como para imponer sus criterios y sus productos, como estamos viendo día a día. Y en los municipios hay muchas acciones que se pueden hacer que no son complicadas ni que son de una ejecución muy, muy extraordinaria, que reducirían y que no solo tendrían un impacto sobre el medio ambiente o de la salud, sino además social y económico. Y estamos hablando, bueno, aparte de los carriles 30 que estábamos comentando, y también un vídeo que comentó antes Juancho ayer, y la verdad es que era impactante el accidente que había sufrido ese ciclista yendo como de ir por su carril 30 con un coche embistiéndole a muchísima más velocidad de la que permitía. El fomentar el uso de la bicicleta, está claro, y más en municipios relativamente pequeños, que los puedes atravesar con una bicicleta en 10 minutos, de un extremo a otro. Y fomentar el transporte público no contaminante. Pero para mí es mucho más importante también la peatonalización de las calles y peatonalización permanente. Porque yo creo que en esta situación que hemos vivido ahora, todos ya nos hemos dado cuenta de que no hace falta cogerse el coche y hacerse 5 kilómetros para ir a la compra. O sea, se puede conseguir prácticamente todo en los barrios. Y si no, hay que tomarlos para que lo tengan. Pero la peatonalización hace de las ciudades y de los municipios unos entornos mucho más amables, mucho más sostenibles, mucho más sociales. Se puede reverdecer todas esas intersecciones que ahora mismo están ocupadas por carreteras, convertirlas en pequeñas plazas o de juegos o con cualquier otro elemento que nos sirva para socializar y crear tejidos y crear barrios, que al igual que comentaba antes Javier respecto a la comunicación, que no sea toda radial, que sea modular. En este sentido también se puede hacer en las ciudades, distrital, digamos, y que tú puedas acceder fácilmente a cualquier servicio que necesites sin necesidad de coger
coger un coche. Y esta situación, como digo, que hemos vivido ahora de confinamiento y de tener que salir únicamente a por las necesidades básicas o urgentes, nos ha hecho ver, primero, que no es necesario tampoco el despilfarro del consumo a que desgraciadamente esta sociedad está acostumbrada, sino que todo lo podemos tener mucho más cerca de lo que pensábamos. Y creo que esa es otra de las cosas positivas con las que nos tendríamos que quedar para funcionar de manera de aquí en adelante. Existe, bueno, otra pregunta. Muchas gracias por vuestras intervenciones, no digo nada. Existe una creciente necesidad de generar una economía verde que ponga en valor los productos locales y el empleo de calidad, respetando el medio ambiente, ¿no? ¿Cómo podemos generar ese empleo verde o qué necesitamos poner de nuestra parte o desde las instituciones a las que representáis ahora mismo? Bueno, últimamente se habla mucho de economía verde, ¿no? No estoy seguro de que todos y todas las que hablamos de economía verde estemos diciendo lo mismo, porque hay distintas interpretaciones. Yo empezaría diciendo que, bueno, precisamente hay una primera ministra en Nueva Zelanda que lo primero que ha hecho para ponerse a hablar de economía verde ha sido cambiar los indicadores, ¿no? Es decir, en tanto en cuanto nuestro indicador de crecimiento o de evolución o de desarrollo sea el Producto Interior Bruto, el PIB, pues tenemos un problema. Porque el PIB no mide la calidad de vida, no mide la calidad de nuestras ciudades, no mide la calidad del aire, no mide todo lo que no sea casi puramente movimiento de materiales, pues no está incluido, ¿no? Entonces, yo creo que eso nos da una idea confusa y no necesariamente real de lo que significa un mayor desarrollo, si esta es la palabra que queremos utilizar, ¿no? Yo creo que la economía verde es aquella que prioriza la calidad de vida, prioriza la relación de equilibrio entre el medio ambiente en el que nos movemos y la actividad industrial, ¿no? la actividad humana. Y eso tiene una parte que tiene que ver con sectores, es decir, cómo lo hacemos para que los sectores industriales evolucionen hacia una producción, podemos decir, más sostenible o más ecológica, es decir, cómo hacemos para que la energía provenga de fuentes renovables, que además es la que más empleo genera por kilovatio producido, cómo lo hacemos para que los vehículos dejen de ser contaminantes, cómo lo hacemos para que la agricultura sea ecológica. Esos son los sectores verdes, que son además en los que hay unos mayores yacimientos de empleo, ¿no? Pero luego hay otra parte de la que se habla menos, pero que yo creo que también es muy importante, que es la que tiene que ver con la calidad de vida, con la calidad de los empleos, con la redistribución del trabajo, por ejemplo, la reducción del horario laboral. Bueno, pues el tema del teletrabajo, que ahora también, pues precisamente con la pandemia hemos aprendido mucho sobre ello, y que es también economía verde, puesto que si somos capaces de teletrabajar más, pues nos tendremos que mover menos y eso tendrá un impacto en las emisiones. Es decir, que de alguna manera para nosotros cuando hablamos de economía verde, es cómo transformamos el sistema, cómo transformamos el modelo para que nuestro bienestar y el equilibrio con el planeta esté por encima del mero beneficio económico, que es el sistema capitalista en el que estamos inmersos, ¿no? Bueno, ese es el reto y no es fácil, ¿no? Ahora se habla mucho de ello porque, claro, la Unión Europea pues va a poner mucho dinero y va a condicionar ese dinero, parece ser, a que se prioricen estos sectores, ¿no? Creemos que ahí hay una oportunidad. Eso no quiere decir que el resultado final vaya a ser el cambio de modelo al que nosotros aspiramos, pero sí al menos puede empezar a establecer las bases para un sistema industrial limpio al que desde luego nosotros debemos aspirar, ¿no? Y luego hay todas esas otras cosas de las que he hablado con las que habrá que seguir luchando, ¿no? Pero en definitiva, lo que sí que hay que dejar claro es que
insistir en ello, ¿no? Que hay mucho más empleo pendiente de generar en esos sectores verdes, y por eso también, no solamente por lo ambiental, hay que apostar por ellos. Totalmente de acuerdo con la intervención de Juancho. A ver, en un momento como el actual, donde la crisis, además de sanitaria, pues ha sido social y económica, pues hay que hablar de esto. Sobre todo si queremos que haya una salida alternativa a lo de siempre, porque podemos hablar con más de lo mismo, con más pelotazos urbanísticos, más ladrillazo o con una visión social. A nosotros nos dicen mucho en la Asamblea de Madrid que contraponemos la economía a la salud o la economía al medio ambiente, y no es verdad. Nosotros, claro que queremos reactivar la economía, pero en una dirección social. Lo que venimos repitiendo es que la situación actual está provocada por el impacto de la actividad humana en la naturaleza, vinculado siempre al sistema de producción y de consumo actual. Eso es una realidad. Y modificar esto implica realizar una transición medioambiental que va ligada a la generación de empleo verde. ¿Y qué tiene de positivo este empleo verde? Bueno, pues además de lo positivo que conlleva la propia modificación de la estructura hacia modelos más sostenibles, pues este empleo es además un empleo mucho más estable y de mayor calidad. Y ligado a todo esto que hemos estado hablando, el empleo generado a través de la transformación de nuestro modo de transporte colectivo y sostenible, del empleo generado a través del tratamiento de residuos, de las plantas de compostaje, del reciclaje, del sistema de depósito, de evolución y retorno, todo esto necesita estructuras, necesita inversión, y todo esto es al final empleo verde. La creación de una empresa pública de energía, y esto es muy importante, es un punto vital, además de para combatir el monopolio terrible sobre un bien básico como la energía, pues tenemos que desarrollar un concepto que es el de la soberanía energética. La mayor parte de la energía que consumimos en la región de Madrid, pues la traemos de fuera, cuando somos una zona con una alta capacidad para producir, por ejemplo, energía solar térmica, que es más eficiente y menos contaminante en el proceso de producción. Y por último, y muy ligado al debate que está habiendo ahora mismo a raíz de la ley del suelo, pues nosotros creemos que es interesante escuchar propuestas como la que realiza el informe reciente del Colegio de Arquitectos de Madrid, donde habla de que se puede generar empleo a través de la rehabilitación de vivienda, de la regeneración urbanística y de la construcción de vivienda pública. Estamos hablando de 400.000 empleos verdes con estas políticas. Y esto pues no lo dice Podemos, no lo dice ningún ecologista radical, lo está diciendo el Colegio de Arquitectos de Madrid, es decir, el órgano de profesionales del ramo. En nuestra región, además, tenemos un parque de viviendas con muy mala eficiencia energética, con el consumo que se supone, y esto es malo tanto a nivel económico como a nivel ambiental. Una inversión pública en este sector, y más en la situación actual, pues debería ser algo prioritario por parte del gobierno. Y lo estoy repitiendo esta idea a cada sitio que voy, pero ¿alguien se imagina un rebrote en pleno agosto en Madrid con las viviendas que tenemos? Pues sería sencillamente una cosa infernal. Al final, esto se resume, y yo creo que es la idea que flota, en que hay dos vías para salir de la situación actual de crisis. O más de lo mismo, o innovar, modernizarnos y al final pues dejar de estar a la cola de los países europeos en esta materia para ponernos a la cabeza. Pues muy de acuerdo en la línea que han comentado los dos compañeros, porque desde luego, hilando con el final de Javier, hay que innovar y hay que invertir para innovar, pero hay que invertir con cabeza en el sentido de no volver a caer en los errores que se han cometido anteriormente y que hemos visto que al final no ha solucionado ni los problemas medioambientales, ni los problemas sociales, ni los problemas laborales de ningún tipo. O sea, las soluciones que se han tomado hasta el momento han sido, como sabemos, para beneficiar a unos pocos, y el resto ha seguido sobreviviendo como ha podido. Y la rehabilitación de los edificios es algo fundamental y hay un campo de mercado de empleo verde, por decirlo de alguna forma,
muy importante porque hay, o sea, todos conocemos la forma de construcción que ha habido en los últimos años y no son eficientes ni a nivel sonoro, ni técnico, ni de punto de vista. Entonces, esa rehabilitación, bien con subvenciones desde las administraciones, bien con aportaciones privadas del propio usuario de la vivienda, crearía un campo, un mercado de profesionales que ya se han dicho cifras, se han calculado los puestos que se podría crear con estas iniciativas y es importante. Y también, y tanto esto habría que, para la creación de más empleo verde, por denominarlo de alguna manera, tenemos el potencial de las energías renovables y no solo de la creación de esa empresa energética, pues salir igual como la que tienen en Barcelona, que se podría crear también aquí en Madrid, en principio pues también para edificios públicos y luego ya ir aumentándolo, que los municipios demos ejemplo con autoconsumo en nuestras instalaciones para realizar ese tipo de autoconsumo, también viendo cómo son las instalaciones de los municipios. No solo habría que rehabilitarlas, sino también reconvertir todo con inversión, como estamos hablando, porque la inversión va a haber que hacer, pero invertamos en algo que luego vaya a ser beneficioso no solamente para la economía del propio municipio al tener un consumo mucho menor, un gasto menor, sino también de cara a la ciudadanía y al medio ambiente. Y las inversiones en energías renovables para dotar a los municipios de que puedan tener autoconsumo y que se pueda incluso generar para vender y para poder tener recursos con los que luego poder atender mucho mejor a la ciudadanía, es otro campo de empleo que habría que incidir en él y que es yo creo que es el momento también ahora porque esto ha sido un antes y un después en nuestras vidas, o sea, no solo en nuestras vidas, sino en la vida del planeta. Cuando llega una pandemia o una situación como la que hemos vivido, otras situaciones similares que se han desarrollado a lo largo de la historia, de un antes y un después, aprovechemos ahora, partamos el cero, sigamos con ese después invirtiendo con cabeza de cara al futuro del planeta, no solamente de nuestra propia sociedad, de la ciudadanía, sino de los que vienen detrás y de nuestro planeta, como se ha comentado, los recursos son finitos. Entonces, aprovechemos ahora el momento para invertir en ese empleo verde que es necesario. Muchísimas gracias. Vamos a cambiar un poco la dinámica ahora en esta segunda tanda y os voy a lanzar preguntas un poquito más personalizadas para cada uno de vosotros y de vosotras, ¿vale? Voy a empezar contigo, Juancho. Recientemente se ha aprobado en el Consejo de Ministros el proyecto de ley de cambio climático y, bueno, pues cuéntanos un poquito, no te voy a hacer que nos expliques la ley de PAPA, pero que nos expliques pues unas pinceladas para que tengamos una visión amplia de qué es lo que conlleva esta ley y en lo concreto a lo mejor en qué es en lo que va a beneficiar a la calidad de vida de la ciudadanía. Bueno, es una pregunta que da para volver el reloj atrás y empezar desde cero. Pero a ver cómo lo cuento de forma telegráfica, ¿no? Vamos a ver, la ley de cambio climático lo que establece es una hoja de ruta para ver cómo hacemos eso que se llama la descarbonización de la economía, que básicamente se concreta en cómo reducimos nuestra dependencia de los combustibles fósiles y pasamos a una dependencia de las energías renovables, ¿no? Por darnos una idea, en España nos gastamos al año en unos 50.000 millones de euros en invertir en importar petróleo, básicamente gasolina, para nuestros coches, ¿no? Entonces, de lo que la ley trata es de cambiar esto, es decir, de cómo lo hacemos para llegar a un horizonte que sea renovable. Entonces, lo que se marca son unos objetivos para el año 2030, que es más o menos la mitad de camino, y esos objetivos pues tienen que ver con la reducción de emisiones, con hasta dónde podemos llegar en la producción de energía de fuentes renovables, eficiencia energética. Y además dice que esos objetivos no se pueden cambiar para atrás, o sea, se pueden cambiar, pero para ser más ambiciosos. Es decir, lo que hace es marcar un camino y luego
lo que establece es pues propuestas, vamos, para cada uno de los sectores establece medidas concretas. Entonces, para el sector energético, pues lógicamente es una apuesta clara por las energías renovables. Hemos hablado ya del tema de las viviendas, de la rehabilitación de viviendas. Para el sector de la construcción, pues apuesta por esa rehabilitación de viviendas. Para el sector movilidad, pues habla, por ejemplo, de esto que hemos hablado, de zonas de bajas emisiones en las ciudades de 50.000 habitantes. Es decir, establece un menú para cada sector para ir avanzando hacia ese modelo, ¿no? Entonces, bueno, no es una ley perfecta, es una ley que necesitaría desde muchos puntos de vista más ambición. Yo lo que digo es, empecemos a andar, vamos a aprobar esta ley, vamos a ir con esos objetivos y ya iremos mejorándola en el futuro, ¿no? Cuando nosotros gobernemos con más mayoría, pues tendremos más posibilidades de hacer una ley más ambiciosa, pero en todo caso sí que es un primer paso para esa hoja de ruta hacia la descarbonización. Esto es un poco lo que la ley establece, ¿no? Y además es muy importante porque es el marco normativo al que las empresas deberán en las que deberán basarse para su acción, para sus inversiones y demás. Por eso tiene tanta importancia para nuestra economía y para nuestro país. No sé si lo he resumido así, pero bueno, esta es un poco la idea. Seguro que da para muchísimo más, efectivamente, y nos quedamos con ganas de más para poderlo comprender, pero efectivamente creo que, como bien dices, pasito a pasito es como se tienen que hacer las cosas y ya es un avance al menos que se plantee una ley de cambio climático para poder paliar, ¿no? la emergencia que tenemos encima. Muchísimas gracias. Javi, me cuesta llamar a Javi, pero has hablado antes un poquito sobre la ley del suelo que se plantea en la Comunidad de Madrid y bueno, te quería preguntar en qué consiste, cuál es la previsión que hay de esta ley del suelo que pretende poner en marcha Díaz Ayuso y bueno, pues, cuáles son nuestras propuestas en este sentido. Vale, bien, pues a ver, porque es un tema, yo sé que menos sexy, quizá, dentro de todo este ámbito, pero creo que es muy importante. A ver, la ley del suelo es la piedra angular del derecho urbanístico. ¿Y esto qué es? Bueno, pues esto es que da norma al uso, a qué se puede desarrollar en el suelo. Y aquí está claro que entonces se puede orientar el suelo o bien para que el modelo urbano sea sostenible y al servicio de las personas o para todo lo contrario. La ley del suelo es esencial para la vivienda y para el precio. Y ojo, un ejemplo súper gráfico. Esto está vinculado precisamente a una modificación que hizo Esperanza Aguirre en el 2010, que con esta modificación lo que permitía era la venta de viviendas de protección a fondos buitre. En la legislatura pasada, el Partido Popular y Ciudadanos pues ya estaban cocinando una ley del suelo. Y esa ley se basaba básicamente en estos puntos, que eran acelerar la turistificación, incrementar la burbuja del alquiler y, sobre todo, acelerar la desprotección de espacios naturales como son la Sierra del Guadarrama. O sea, básicamente, pues más de lo mismo a lo que nos tienen acostumbrados, que es pues, crear burbujas inmobiliarias y seguir en ese idilio de siempre con las grandes constructoras que luego al final pues acaba financiando al Partido Popular, como se pudo ver con la Gürtel o con la Púnica. ¿Y por qué necesitan una nueva ley del suelo, ¿no? Si ya podrían estar funcionando con lo que hay? Pues porque después del estallido de la burbuja, el mercado inmobiliario pues, sufrió un cambio. Es decir, las políticas anteriores de esas grandes bolsas de suelo urbanizable, pues ya no les sirven. Eso es algo que está estancado y que ni se invierte ni se vende con la facilidad de antes. Los grandes capitales, pues tienen ahora mismo su punto de mira puesto en los centros urbanos. ¿Por qué? Porque ven que es la principal fuente de rentabilidad a través del turismo. Y también, ojo, no solamente esto, sino un interés histórico, que es en urbanizar en las zonas que son de alto valor paisajístico. Esto último, aquí en Madrid lo conocemos muy bien, porque hubo una lucha
muy fuerte que se dio contra el negocio de las fincas de bodas en entornos naturales. Ecologistas en Acción publicó un informe el año pasado donde destapaba hasta 132 fincas en la Comunidad de Madrid. Casi el 90% de las fincas detectadas estaban en zonas de alta o muy alta vulnerabilidad ecológica. La mitad estaban en espacios de la Red Natura y un cuarto de las fincas estaban en espacios directamente protegidos. La mayoría de las fincas pues, actuaban sin contar con autorizaciones ni nada. Todo esto sin la ley aprobada. O sea, imaginaos si encima les ampara una ley detrás. Bien. Bueno, pues ¿qué ocurrió con esta reforma que planteaba PP y Ciudadanos en la legislatura pasada? Pues que se acercaban las elecciones y fruto de los codazos particulares entre los unos y los otros, pues al final no llegaron a un acuerdo que les permitiera sacar la ley adelante. Hicieron todo el trámite, fue a comisiones, todo, solo faltaba llevarla a pleno para votar, pero no se pusieron de acuerdo en el último momento y no salió. Pero iban de la mano en esto, ¿eh? Fueron las elecciones lo que les partió. Ahí se quedó la ley del suelo, en el limbo. Al comenzar esta legislatura, ahora sí, pues con Ayuso a la cabeza, lo primero que nos dijeron fue que iban a retomar el proyecto, obviamente, y ojo, que lo iban a retomar y que querían hablar con todo el mundo. Que querían hablar con todo el mundo porque ellos planteaban que si lo hacíamos entre todos, lo haríamos mejor y llegaríamos más lejos. Bien, bueno, pues antes del confinamiento ya sabíamos que el Partido Popular, Ciudadanos y Vox estaban trabajando en un borrador de proyecto de ley. Es decir, todo lo malo que tenía el proyecto anterior de la legislatura pasada, más ahora todo lo que metieran los máximos defensores de los fondos buitres y del uso flexible de las viviendas como son los monasterios. Y llegó el confinamiento y todo quedó en suspenso. Pero durante estas semanas pues veíamos que había movimientos, que iban apareciendo en los medios reuniones del consejero de Vivienda con la consejera de Medio Ambiente con las constructoras, lo cual ya era pues, mala noticia. Y en una suerte de gincana por ir consiguiendo la información, pues íbamos logrando hacer el puzzle y ver por dónde iban los tiros. Y al final nos encontramos con la propuesta, como decimos, con confinamiento y alevosía. Como no pueden hacer una reforma integral, por la situación en la que nos encontramos ahora mismo, pues hacen una reforma parcial, ¿vale? Una propuesta que han hecho sin contar con nadie, solamente con las inmobiliarias, no han contado con la Federación Regional de Vecinos, con la Federación de Municipios, con las asociaciones ecologistas, ni desde luego con la oposición. Y añaden dos cuestiones más que hacen que sea pues, aún más infame todo. Y es que lo registran con trámite de urgencia, es decir, que se reducen todos los plazos a la mitad y además no hay consulta pública. Nosotros esto lo hemos denunciado con un recurso de alzada porque entendemos que no se justifica que esto sea un proceso de urgencia y además lo tramitan como una lectura única. ¿Y esto qué es? Pues básicamente que no sigue el cauce normal, es decir, que no pasa por las comisiones para que podamos trabajar todos los partidos en su elaboración, que se elimina además el que podamos hacer enmiendas al texto y que directamente lo llevan a que un día vayamos allí y se vote. Bien, esto después de que dijeran aquello de que teníamos que trabajar todos juntos para llegar lejos. Bien, pues nosotros hemos presentado alegaciones al proyecto que van en la línea completamente alternativa al texto original. Nosotros, junto con muchas asociaciones, la FRAN, ecologistas, un mogollón de asociaciones de ámbito regional, hemos presentado alegaciones a este proyecto. Y la modificación en sí es una barbaridad, porque se ha cargado un plumazo las licencias urbanísticas para sustituirlas por las declaraciones responsables. Estas licencias que daban los técnicos de los ayuntamientos, pues se cambian por declaraciones que hacen las propias constructoras. Y esto planteamos que es una inseguridad jurídica y ambiental peligrosísima y además una pérdida de soberanía y de ingresos para los ayuntamientos. En nuestra comunidad, además, con el nivel de corrupción, de mafioseo y de especulación que ha habido legado siempre a la construcción, pues que haya menos control, lo que provoca es que nos venga Jesús Gil a la cabeza, no otra cosa. Y tenemos, por otro lado, que se van a poder permitir hacer demoliciones sin licencias. Es decir, aquí tenemos muchos municipios en la región que no tienen catálogo de bienes protegidos. ¿Y esto qué significa? Pues que van a poder demoler elementos de alto valor patrimonial con esas declaraciones por parte de las constructoras, que luego se podrá reclamar, pero ¿cómo se repone algo que ya se ha destruido?
Y ya para acabar, pues podrán efectuar un cambio de uso de la propiedad pues sin licencia también. ¿Qué esto qué significa? Pues básicamente que las viviendas tradicionales las podrán convertir en viviendas turísticas. Podrán convertir bloques de vecinos en lugares de continuo paso de turistas sin ningún control y con el encarecimiento además del alquiler al que siempre va ligado esto. Por todo esto, como ya os digo, pues hemos presentado alegaciones que van en el sentido de una reforma pues totalmente alternativa. Nosotros creemos que el sector de la construcción tiene que orientarse en beneficio de la sociedad y no al revés. Y que si hablamos de reactivar la economía, pues que pensemos en propuestas como la que he comentado antes del Colegio de Arquitectos, donde hablan de la creación de esos 400.000 empleos verdes ligados a la rehabilitación, a la eficiencia energética y a la construcción de vivienda pública. Y vuelvo a decir la misma idea, que es la de imaginaros el rebrote de la COVID-19 en pleno confinamiento de Madrid en agosto con el pésimo aislamiento que tienen las viviendas madrileñas. Pues todo esto es mucho más viable, más sostenible y no tiene nada que ver con el típico pelotazo del ladrillo a que no está acostumbrado el Partido Popular. Esta reforma con la que quieren irse al verano aprobada, pues al final va a ser la antesala de lo que nos van a traer después del verano. Que, ojo, ya lo han presentado en Andalucía y en Murcia, vía decreto, lo han aprobado, y en el caso de Murcia, con la abstención de quien aquí esperamos, la Comunidad de Madrid, esté con nosotros. Y nosotros, como digo, pues hemos hecho todo lo posible para tumbar esto, hemos puesto un recurso para tumbarlo, hemos presentado las alegaciones para hacer las cosas de manera alternativa, vamos a seguir presionando al Gobierno de Madrid, junto con todo el tejido social, para echarla abajo. Pues ahí estaremos, apoyando. Mónica, voy contigo. Las actuales ciudades han crecido basadas a un modelo totalmente insostenible, ¿no? Lo habéis comentado anteriormente con el tema de la movilidad y, bueno, pues pasa lo mismo exactamente en el urbanismo. Prima la economía neoliberal, a la eficiencia y a la calidad de los habitantes. ¿Existen alternativas a estos modelos de ciudades? ¿Qué nuevos modelos de ciudades sostenibles existen? Y, bueno, te quería hacer una pregunta que yo sé que tú controlas muy bien, yo no tengo mucha idea. ¿En qué consisten los modelos de ciudades 15 minutos? Sí existen alternativas, claro que existen alternativas y hay grandes ciudades que las están llevando a cabo, que están con proyectos piloto por zonas o por distritos, que son, como comentabas, las ciudades 15 minutos. De hecho, Anne Hidalgo, la alcaldesa de París, ya lo lleva también su programa en las elecciones que tuvieron que suspenderse en marzo. Y allí ya hay algunas zonas en las que están funcionando. Y las ciudades de 15 minutos, un poco lo que venía a comentar antes, que nosotros nos hemos dado cuenta más de golpe con esta situación, que es que cualquier servicio que necesites esté a 15 minutos de tu domicilio, bien caminando, bien en bicicleta, en un transporte sostenible. Imaginaros lo que es París, esa mega ciudad, y de unos años hacia acá se están tomando medidas muy contundentes para eliminar el tráfico rodado, que aunque en principio parecía que iban a ser rechazadas por la ciudadanía por lo que suponían, están teniendo una aceptación más que positiva. Que tú desde tu domicilio puedas en 15 minutos llegar a un centro laboral, a un centro de salud, al colegio de tus hijos, a un parque, a centros de ocio, de restauración, implica mucha mejora directamente en tu calidad de vida, porque el tiempo que evitas en desplazarte es tiempo ya no solamente para tu salud o para hacer lo que quieras, sino ese tiempo le puedes invertir en ir a comprar a tu barrio, ir a tomarte una cerveza si te apetece con tus amigos a tu barrio, ir con tus hijos al parque a tu barrio, con todo lo que revierte eso en una misma. Todos sabemos lo que es ir corriendo de un lado a otro, tardar una hora en llegar a nuestro centro laboral por la mañana y volver a las 9 de la noche, tardando otra hora, y lo que implica eso. Con este tipo de ciudades también, hablábamos antes, se reducen las emisiones. Hay mucho menos desplazamiento, mucho menos transporte, con lo cual el tiene mucha menos carga de contaminación atmosférica. Y son ciudades que al final
O sea, son proyectos que al final convierten a las ciudades en mucho más habitables, en ciudades mucho más amables, mucho más sociales, en la que las relaciones con tu entorno, con tus vecinos, tus vecinas o con los comerciantes de tu zona son mucho más cercanas, es un trato mucho más humano. Se puede hacer, pero lo que se puede hacer es como todo lo que comentamos, hay que hacer una inversión y sobre todo tener mucho interés. Porque si grandes ciudades, como comento, como el ejemplo más cercano, vamos, bastante cercano de París, lo está haciendo y se está consiguiendo, nosotros, no son las grandes ciudades, Madrid, Barcelona, Valencia, Bilbao, sino en ciudades, por ejemplo, con más de 200.000 personas, ciudades de la periferia de Madrid o de Barcelona, que al final tienen una población que en su mayor parte se tiene que desplazar a la capital, a Madrid o en el caso de Barcelona, a trabajar, se podrían evitar. Cierto es que todos los servicios que tendríamos que tener alrededor de nuestro domicilio, el laboral puede ser el más complicado y algo que no puedas resolver en pocos años. O sea, transformar el modelo económico, todo el modelo productivo que tenemos, sabemos que no es cuestión es una cuestión a largo plazo. Pero sí que es cierto que dotando de infraestructuras, por ejemplo, que tú puedes ir con tu bicicleta, estación de tren, allá unos aparcamientos seguros de bicicletas, que tú no puedes dejar ahí, sabiendo que cuando regresas puedes dar a cortar trayectos utilizando transporte público para llegar a tu empleo, hasta que todo este modelo se pudiese ir reestructurando y pudiésemos tener unos empleos de una manera más cercana, o con el teletrabajo, como se ha visto ahora, que también es una forma que aquí hemos comprobado, el que más, el que menos, no se utilizaba y que estamos muy verdes todavía, ahora que estamos en una zona ambiental, estamos muy verdes en el tema del teletrabajo y hay que trabajar, para la redundancia, más en ello para evitar estos desplazamientos, para evitar estas pérdidas de tiempo, para ser más productivos de una manera mucho más sana con el entorno, con nosotros mismas. Este tipo de iniciativas se pueden llevar a cabo, hay que poner empeño. Yo creo que desde municipios intermedios, pues como el mío, es una forma de implementar medidas que luego en las ciudades pudieran aplicar porque funciona. Y desde luego nosotras aquí en esta línea sí hemos ido trabajando para intentar llegar hasta donde sea posible en estas medidas que, como digo, no son complicadas de poner, pero son complicadas de que la ciudadanía las entienda y que vea que pueden ir a comprar, ir a la biblioteca, a un centro cultural, a un cine, sin tener que evitar, o sea, sin tener largos desplazamientos y evitar esas pérdidas de tiempo. Bueno, pues llegamos al fin de esta maravillosa tarde. Muchísimas gracias. Sabemos que las agendas están súper pilladas, que habéis hecho un esfuerzo por intervenir aquí hoy. Así es que nada, muchísimas gracias, que nos vamos a seguir viendo seguramente en este formato, que yo creo que ha llegado para quedarse, como bien decía Juancho, ¿no? Que también nos evita los desplazamientos, que es una cosa que también tenemos que reducir. Pero bueno, también es verdad que apetece, ¿no? Apetece que un día podamos sentarnos y charlar en persona, porque el contacto al final también es muy importante y creo que deberíamos hacerlo, deberíamos seguir hablando de estos temas. Juancho, nos tienes que contar de pe a pa en qué consiste esa ley de cambio climático, que nos empapemos bien. Así es que nada, por mi parte nada más. Muchísimas gracias a los tres. Un placer y disfrutemos de lo que queda del Día del Medio Ambiente. Como dice Joaquín Araujo, que la vida nos atalante, ¿no? Muchas Muy gracias. bien. Muchas gracias a todos y a todas. Compañeras y Adiós. compañeros. Un abrazo fuerte. Chao. Chao, chao.